La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más brutal del siglo XX, con más de 70 millones de muertos. Detrás de su inicio estuvo un hombre, Adolf Hitler. Hoy te contaremos cómo se originó esta guerra, cómo Hitler llegó al poder y qué consecuencias dejó para el mundo. Todo comenzó tras la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania fue derrotada y obligada a firmar el Tratado de Versalles en 1919. Este tratado le impuso duras condiciones, pérdida de territorios, reducción de su ejército y enormes deudas. La humillación y la crisis económica sembraron el terreno para el surgimiento del nazismo. ¿Quién fue Adolf Hitler? Adolf Hitler, nacido en Austria en 1889, fue soldado en la Primera Guerra Mundial. Tras el conflicto se unió al partido nazi, donde encontró un público receptivo a sus ideas. Antisemitismo, racismo, ultranacionalismo y odio al comunismo. En 1933 fue nombrado canciller de Alemania y un año después tomó el poder absoluto como dictador. Hungary's strongman Admiral Horthy, the young men of the new German Reich welded into a mighty war machine. But the surprise of the parade is the first public appearance of the new 10-inch field gun with a barrel 40 feet long, an estimated range of 50 miles, said to be the largest mobile cannon in the world. In reply, Hitler ridiculed the powerless president with withering sarcasm. Herr Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, ihm die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen, und er nennt Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Consolidación del poder nazi. Hitler eliminó toda oposición política, controló los medios con propaganda y utilizó el miedo para gobernar. La Gestapo, los campos de concentración y las SS se convirtieron en herramientas de terror. Al mismo tiempo se exaltaba el culto al líder y la supremacía aria. Hitler correctly diagnoses that the Germans are suffering a great deal of political and economic insecurity. Hitler empezó a violar el Tratado de Versalles, rearmó Alemania, ocupó Renania, anexó a Austria, Anschluss y luego Checoslovaquia. Las potencias europeas no reaccionaron, pero en 1939 al invadir Polonia, el Reino Unido y Francia declararon la guerra. Había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Pain of conquest. Here is the historic last stand of Danzig's loyal defenders. They're entrenched in the city's post office and under repeated fire of Nazi-trained militiamen. Taking cover behind an advancing tank, the attackers move in. Gasoline is sprayed on the building, and its doom is sealed.
On September 1st, Danzig is incorporated into the Reich, and all Europe is aflame. World War II is a reality. Durante los primeros años, las potencias del eje, que podrían ser Alemania, Italia y Japón, tuvieron grandes avances. Por ejemplo, Francia cayó en 1940 y en 1941 Hitler lanzó la invasión a la Unión Soviética. Ese mismo año Japón atacó a Pearl Harbor y Estados Unidos entró en guerra. Bajo el mando de Hitler, el régimen nazi llevó a cabo el Holocausto, el exterminio sistemático de 6 millones de judíos, además de gitanos, discapacitados, homosexuales y otros grupos. Usaron campos de concentración y exterminio como Auschwitz, donde millones murieron en condiciones inhumanas. Ayudo. Todo va a estar bien, pero la culpa tienen los judíos del Tratado de Versalles. La persecución de los judíos no se basaba en la religión. Hitler no atacaba tanto la religión en sí, sino en la raza. Él quiso la raza pura. Y no éramos de esa raza. Nunca se había hablado de razas en Alemania, nunca. Pero él sí, ojos azules, pelo rubio. Hay que tener en cuenta, cuando él subió al poder, yo tenía 11 años, ¿no? Pero había que ir al colegio sea como sea, ¿no? A partir de 1942 los aliados empezaron a recuperar terreno. Stalingrado marcó el punto de quiebre contra Alemania en África. Alemania fue clave. En 1944 el desembarco en Normandía abrió fuente occidental. Berlín fue tomada en 1945. Hitler se suicidó y Alemania se rindió en mayo. La guerra terminó definitivamente cuando Japón se rindió tras los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. El conflicto dejó millones de muertos, ciudades destruidas y el mundo dividido en 2 bloques, Estados Unidos y la URSS. Se creó la ONU y juzgó a los criminales nazis en Nuremberg. Gerichtshofes beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne. I inform the court that defendants were not entitled to make a statement. You must plead guilty or not guilty. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Furious, the one-time Reichsmarshal shouts, I declare myself not guilty. And now Hess, the mentally hazy Hess, the lost memory man. Rudolf Hess. La Segunda Guerra Mundial no solo cambió el mapa del mundo, nos dejó una advertencia. El odio, el fanatismo y el autocratismo nos pueden llevar a la humanidad al borde de la destrucción. Recordar esta historia no es solo conocer el pasado, es también aprender a no repetirlo.